va el caso de la niña que estaba en disputa entre su madre uruguaya y su padre español, su madre que se vino en 2016 y ahí denunció abusos por parte del padre hacia la niña, el padre que negaba las acusaciones desde España y que pedía que la niña volviera a su país. El caso de María no se va, que en realidad María es el nombre de la mamá. La justicia ahora, la novedad es porque la justicia de España archivó la causa por abuso sexual y violencia de género contra el padre de esta niña que ahora tiene 6 años y cuya denuncia provenía de parte de su mamá. Para la justicia española, el padre es inocente. Considera que hay indicios de delitos de acusación y denuncia falsa por parte de la madre, además de criminalidad contra la integridad moral de esta niña. Es por este motivo que la justicia española dejó sin efecto las medidas cautelares que se habían impuesto aquí en nuestro país, que eran de restricción, de acercamiento y también de comunicación. Y envió las pericias a juicio civil para retomar de inmediato las visitas de ese padre con su hija bajo supervisión, pero para que puedan empezar a restablecer ese vínculo. El padre de la menor, que hace más de 2 años, como decíamos, está pidiendo la restitución de su hija, habló con nuestros compañeros de Telemundo y pidió estar contento con el fallo que le permitirá retomar el vínculo. Pido respeto máximo para mi hija porque ya pasó bastante, que estoy contento, pero para mí no hay nunca un motivo de... Es una alegría, pero esto desde el principio es muy triste que haya pasado esto y no, mi hija siempre va a estar perjudicada. No se trata de buscar ahora un culpable diferente al que se había puesto, sino de ayudar a que estas cosas pues, que no vuelvan a ocurrir. La manera de ayudar a que no vuelvan a ocurrir, pues ahora ya no demonizar a la madre, respetar y que los expertos y los responsables de esto que traten la situación para solventarla, no la gente que no sabe, porque las opiniones a veces, independientemente de que todos tenemos derecho a opinar, pero pueden hacer mucho daño sin que nos demos cuenta. Entonces hay que ser responsables también de cada una de las palabras que decimos. No demonizar a la madre y respetar y sobre todo cuidar a esta niña que quedó en el medio de esta situación. La Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que respaldó aquí a la niña y a su mamá, expresó profunda preocupación a través de un comunicado que sacaron por las consecuencias que puede tener este fallo en la vida de la menor y pone en duda además el proceder de la justicia española. Vamos a recibir para hablar de este tema a Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Andrea, gracias por venir una vez más. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, escuchábamos declaraciones del padre de la niña y ¿qué te parecieron? Bueno, obviamente cada parte va a estar tratando de buscar los argumentos para quedarse con la razón. Yo creo que no podemos poner la discusión en términos qué opina el padre, qué opina la madre. Pero esta posición que él manifiesta como... sí, como bajar un poco la pelota y cuidar la integridad de la niña. Mostrado más enfrentado a la madre y por lo menos públicamente lo que dice es no la demonicemos. Públicamente dice eso, sus abogados defensores ya están pidiendo juicio contra la madre por difamación, o sea, él públicamente dice una cosa, pero con sus abogados ya está queriendo iniciar acciones muy agresivas contra la madre. ¿Se puede decir quién tiene la razón? Se puede decir que la niña tiene la razón. O sea, eso me parece que es lo que está en el centro. La niña tiene la razón. ¿Por qué digo que la niña tiene la razón? Porque hay múltiples indicadores, signos e informes técnicos realizados por la justicia uruguaya y por equipos técnicos especializados en Uruguay que sí manifiestan una situación de violencia de género grave y sí manifiestan indicadores altos de abuso sexual. No solamente estoy hablando de los informes técnicos forenses que hace la psicóloga Ana Nin y que hace la trabajadora social Mariela Di Hipólito, que poco se habla de esa pericia, en la que ella específicamente habla de indicadores altamente probables de abuso, y la psicóloga habla de violencia doméstica grave, y ambas sugieren que la niña quede viviendo en Uruguay, sino que también tenemos un informe muy contundente de su psiquiatra tratante, que hace un tratamiento con ella, que es una psiquiatra muy reconocida en nuestro país, que además lo supervisó con otra psiquiatra muy reconocida en nuestro país, que trabaja en el ámbito público, que también hace un informe muy contundente respecto del riesgo que corre esta niña de ser restituida. Ahora, Andrea, uno se queda con la historia acá, ¿no? Con estos análisis, con estos estudios que se le realizaron y con esos resultados. Tienen que viajar a España,
la madre y su hija, porque esto fue en aquella jurisdicción, el padre es español, la niña es española y la madre es uruguaya. Cuando llegan allá, todo esto que decís, todos esos estudios, esos audios, esos videos, son entregados a la justicia española y lo que dicen es que esos análisis psicológicos presentados por la madre aseguran que no son informes que se puedan tener en cuenta en un ámbito forense pericial. Son frutos de psicoterapia y no respetan los principios básicos de cualquier pericia psicológica, como la captación, rigor técnico, imparcialidad y honestidad en el planteamiento de diferentes hipótesis. Exactamente, dicen eso y se basan en unos criterios de valoración de los relatos y de los informes técnicos de Richard Gardner. De hecho, lo citan en esta pericia, que es un autor que el Consejo General del Poder Judicial de España plantea que está prohibido basarse en que tú bases tus informes técnicos en ese autor, que es el inventor del pseudo síndrome de alienación parental. Explicarle a la gente lo que es eso. Eso es este autor lo que crea es una pseudo teoría de que existe una especie de síndrome que algunas mujeres o personas padecen, en general mujeres, que hacen que le implanten ideas a sus hijas que son mentiras, que son fantasiosas, solamente por despecho o por una venganza. Este autor, digamos, este psiquiatra norteamericano, realmente nunca fue reconocido ni por la OMS ni por ninguna sociedad científica. Llamándolo o no así, ¿no ocurre que hay mujeres que hacen eso? Lo que ocurre es... Por supuesto que hay muchas de las otras situaciones y que en la mayoría de los casos son así, pero ¿no ocurre que hay mujeres que hacen eso? Ocurre que hay personas, sí, personas, padres, madres, sí, que quieren obstruir el vínculo con sus hijos por una venganza o por un despecho. Eso ocurre, por supuesto, pero eso no es síndrome de alienación parental, porque eso no existe. Claro. Ahora, eso ocurre en una medida muy pequeña. La gran mayoría de los relatos de los niños son reales y ciertos. Lo que pasa es que esa teoría y esa idea se está utilizando para volver a callar a los niños. Y esto ocurre cuando hay dinero. ¿Qué quiero decir? Cuando hay familias adineradas, porque hay abogados defensores que se pagan pericias contra pericias. No ocurre en general cuando hay juicios o cuando hay pérdidas de tenencias en sectores más empobrecidos. Y me parece que esto no es menor. O sea, estamos hablando de que cuando un niño termina acusando a una persona que también el resto de la gente dice, no, ¿cómo? Este señor no puede ser un abusador, este señor realmente acá debe haber algo raro. Entonces empezamos a cargar las pilas con, ¿no será que esta madre está inventando, está manipulando? Sí, en este caso la madre que quería quedarse a vivir en su país con su familia y dejar a su hija española aquí con el padre en España ya que quizás la estaba reclamando. Eso es lo que otras personas manejaron en su momento. Por supuesto, las opiniones acá, cada ustedes uno entonces opina lo que quiere. la justicia española no están de acuerdo. Claro que no. ¿Qué va a hacer la madre? Pero no creen porque se está basando en algo que decís que está prohibido. Se está basando en algo que está prohibido, pero además de eso, estamos hablando de una niña. Sí, quienes tienen hijos sabemos, 3 años y medio, 2 años después, que tú le hagas una pericia, que la saques de su seguridad de su país, la lleves a otro, ponga gente desconocida y que pretendas que esa niña recuerde y que te lo diga con lujos de detalles, algo que le provocó tanto daño, es someter a tortura. O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar. Por eso es tan importante ese relato de primera mano. Cuando un niño habla de abuso, es ahí donde hay que establecer todas las pericias y toda la valoración para poder tener un relato Capaz que nunca se fidedigno. vio llegar acá, ¿no? Y en eso tuvo que ver también el proceso judicial y la intención de quedarse acá, que parecía reñida con derecho y que fue lo que terminó pasando, ¿no? Es que en realidad todo lo contrario, porque si la niña lo relata acá en este país, es porque obviamente se siente segura. Cuando relata un niño una situación de abuso, no lo relata cuando está viviendo con el abusador. Pero hay Claro, un no, pero montón de quizás normas ahí- jurídicas que hay que seguir más allá de que no podemos 2 acomodar años se la la ley dio a una cada niña a esa edad. situación. Claro, yo pero entiendo y entiendo perfecto y ahora en esta instancia comparto contigo que va a ser muy difícil para la niña atravesar este Pero para momento. eso tenemos las excepciones del convenio de la Haya, que Uruguay no quiso tomar en cuenta esas excepciones. Y no solamente tenemos las excepciones, sino que esto no va a volver a pasar en un futuro, porque ya tenemos una ley, la ley de violencia de género, que lamentablemente llegó tarde para esta niña, que dice que si se acredita la violencia, no se restituye. O sea,
¿verdad? Por algo existen estas normas, porque se reconoce que vos no podés mandar a un niño de vuelta a su país si ahí es donde está sufriendo la situación de violencia o de abuso. ¿Qué va a hacer la madre ahora? Y yo creo que lo que va a hacer es lo que haría cualquier persona que quiere seguir protegiendo a su hija, va a apelar. Porque además yo creo que es importante decir, una cosa es lo penal y otra cosa es el juicio civil. En Uruguay los niveles de impunidad son altísimos. Abusadores sexuales presos son mínimos. Ahora, abusadores sexuales o violentos que tienen restricción de visitas, hay muchísimos. Esas personas no tienen causas penales. Él no tiene, han me imagino, sido una pericia imputados. también hecha. Él tiene una pericia ¿Y cuál es el también hecha. resultado? El resultado de esa pericia, yo la leí, que es una persona manipuladora, que ha tenido problemas con las drogas, pero no dice más nada que eso. Bien. ¿Está escolarizada la niña? No está escolarizada porque, bueno, otra de las cosas, el padre no quiso que fuera escolarizada donde vive la madre y le bloqueó la posibilidad de ingreso a la escuela. La niña está sin escolarizar y sin eso puede entender. suceder? Y no, en realidad eso es una vulneración gravísima de sus derechos. Pero claro, acá, justamente en esta contienda, la que siempre pierde es la niña, Claro. ¿no? Que eso es lo que, ese es el foco, me parece, que nosotros tenemos que decir. Y yo quiero, si tengo un minuto, Sí. traer a la memoria un caso que fue muy parecido a este, hace 14 años atrás, una niña que denunció haber sido abusada sexualmente, se le hizo una pericia realizada por funcionarios públicos. A raíz de esa pericia el papá fue preso, estuvo 1 año preso. Los abogados defensores piden otra pericia realizada por un equipo de profesionales académicos muy importantes que dice que la pericia estaba mal hecha. Dice lo mismo que esto, que la pericia estaba mal hecha y que no contaba con los estándares necesarios. El señor sale libre. La jueza le quiere dar las visitas. Se generaron 1 año más de batallas legales para que no se dieran las visitas. Cuando estaba a punto de darle la visita y devolver la niña al papá, el señor, que tenía otra pareja y que tenía otra hija con esa pareja, en un episodio de violencia doméstica, acuchilla a la suegra, le pega a la señora y lastima a su hija y va preso. Y eso fue lo que salvó a esta niña de que no tuviera que volver a las manos de su abusador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotras estamos en una lucha mucho más profunda, que es el realmente poder proteger al niño, a la niña que manifiesta una situación de violencia y de abuso sexual. No estamos peleando por quién tiene la razón, ni estamos peleando con personas que tienen problemas reales de obstrucciones de vínculo. Estamos realmente preocupadas por estos casos. Por la niña. Sí. O las niñas que tuvieron que grabar su abuso sexual en la Ceibalita porque Para que sabían les que creyeran. nadie les iba a creer. O sea, esto es muy serio y muy grave. Andrea Tona, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. por venir, Vamos a hablar ahora de otros temas, del líder del Partido de la Gente y sus declaraciones que trajeron muchas repercusiones. Estamos hablando de Edgardo Novick y les decimos que en algunas declaraciones se refirió a los dirigentes sindicales como sindigarcas, dice, por estar más enfocados en conseguir un cargo que en entender el derecho de los trabajadores. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, difundió una carta en la que se hizo referencia justamente a estas declaraciones y dijo que la postura de Novick le hace daño a la democracia por reflejar una mentalidad rancia sobre el derecho de los trabajadores. También salió al cruce el dirigente del Zunca y además precandidato por el Frente Amplio, Oscar Andrade.